El 10 de diciembre de 1948 se aprobaba en el seno de la Organización de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 1 afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 4, la Declaración añadía: nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Mucho se ha hablado sobre la pretendida universalidad de los derechos humanos en un mundo de culturas diversas y diferentes regímenes políticos. Las soluciones para encontrar aquello que constituye su núcleo duro han sido múltiples, desde el limitado conjunto de intersección de los diferentes códigos morales propuestos por Walzer, pasando por el overlapping consensus de Nussbaum o la enumeración de derechos básicos de Benjamin Constant, que hablaba de libertad religiosa, de opinión, de expresión y la propiedad privada. O Rawls, que cita el derecho a la vida, a los medios de subsistencia y seguridad, a la libertad, a vivir libre de esclavitud, servidumbre y ocupación forzosa, y a una suficiente libertad de conciencia que asegure la libertad de pensamiento, a la propiedad personal y a la igualdad personal. El universalismo lo encontramos en la razón humana como característica común que nos une más allá de las razas, etnias, género o religiones. El derecho a un mismo respeto moral, el reconocimiento de los mismos derechos básicos que hay que decir no terminan de expandirse, pues si Rawls intentaba delimitarlos, ¿acaso la interrelación e interdependencia de los derechos humanos no hace imposible esa limitación? ¿De qué me serviría no ser esclavo si no dispongo de medios de vida dignos? ¿Qué papel tiene la libertad de pensamiento si el alimento apenas llega al cerebro? ¿De qué sirve una universalización de los derechos humanos cuando nos dividimos en clases y castas, cuando no nos excluimos directamente de la categoría de humanos, que es justamente lo que sucedió en los regímenes esclavistas? Pensar en una diferenciación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales como dos categorías que puedan tratarse de diferente manera, desembocando la segunda en una cascada de obligaciones, como sostiene Jeremy Waldron, supone no comprender la interrelación entre unos y otros. ¿Seré libre para votar cuando mi trabajo y por tanto mi alimento dependan de un cacique? ¿Puedo acaso tener los instrumentos necesarios para el progreso y el razonamiento si no tengo acceso a la educación? Al tratar 12 años de esclavitud, nos situamos nada más leer el título ante un derecho humano clásico y de primera generación, el derecho a no ser esclavo. Pero ¿no es cierto que la esclavitud implica ya la negación de la propia naturaleza humana y por lo tanto la supresión de todos los derechos? 12 años de esclavitud es una película estadounidense de 2013 dirigida por Steve McQueen. Está basada en la autobiografía de Solomon Northup, un mulato afroamericano que había sido liberado por su amo y que vivía libre en el estado de Nueva York. Con la argucia de ofrecerle trabajo de artista, pues sabía tocar el violín, le engañan y lo trasladan a Washington, D.C., donde es embriagado y capturado por secuestradores que lo entregan a negreros. La película nos hace reflexionar, sin duda, sobre la historia de los Estados Unidos, pero más allá de lo evidente, abre un campo de reflexión sobre la justicia, los derechos y la libertad. Cabría sostener, en primer lugar, que la libertad no está solo en juego para los esclavos en la película. Es obvio que su situación de privación de libertad es la más acuciante, pero antes de abordarla, dirijamos nuestra mirada a otros personajes. La libertad de conciencia del pusilánime señor Ford, el primero que compra a Solomon Northup bajo el nombre de Pat, no queda en entredicho. Duda, trata bien a los esclavos, se opone a los abusos, pero aún así se beneficia del sistema. ¿Pero es libre para ayudar a Northup cuando éste le cuenta su historia? ¿Cómo comprometerse cuando se está inmerso en un sistema que lo abarca todo? Su propia esposa tiene más interiorizado que él el sistema esclavista. Cuando la esclava aparece llorando por sus hijos, lo único que se le ocurre es desplegar una actitud paternalista para decirle que pronto se olvidará de ellos. La libertad del segundo amo en la plantación de algodón está limitada por el alcohol y la de su mujer por su condición económica previa al matrimonio.
Quiero decir con esto que incluso en una película con una temática tan nítida, la libertad muestra su naturaleza poliédrica porque se encuentra siempre condicionada de alguna manera. Hay, por lo tanto, limitaciones de la libertad de facto, como las que acabamos de referir aquí, pero otras son legales. En los estados sureños de Estados Unidos del siglo XIX, las mujeres no tenían derecho a trabajar ni participaban en las elecciones. Más abajo en el escalón social estarían las personas negras, a las que la legislación desproveía de cualidades humanas. Estas eran cosificadas, objeto de canje y compraventa, sujetos a todo tipo de abusos que la película exhibe ante el espectador, desde los baños mixtos comunales al aire libre y desnudos, pasando por la violación, las sevicias, el castigo corporal, la pérdida de la identidad o la disposición de sus vidas. El mismo tratante de esclavos que vende Pat al señor Ford describe a uno de los esclavos en venta como magnífico ejemplar, como si de ganado se tratase. Posteriormente, Mistress Harriet Shaw hará entender a Patsy que no es sino ganado. Para Rawls, la justicia es la principal virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es para los sistemas de pensamiento la base de todos los demás. Hay justicia cuando las instituciones se fundan en un orden justo. La esclavitud estaba institucionalizada en los estados del sur y era un apéndice de la propiedad privada. ¿No habíamos mencionado antes algún intento por situar la propiedad privada dentro de los derechos humanos mínimos? Para el establecimiento de un sistema del que se pueda predicar justicia, es importante atender no solo al enunciado del derecho, sino a su contenido. Pero considerando el sistema esclavista injusto, que lo es, los posicionamientos ante el mismo son llamativos desde ambos lados. Una minoría blanca podía tener conciencia de esta injusticia, pero resultaba inoperante por no ser ellos las víctimas. En el film, un esclavo se separa momentáneamente de su amo en una calle comercial de Saratoga, perplejo por encontrar un negro libre. Su irrupción en la tienda es interrumpida por su propio amo, pero el dueño de la tienda no da muestras de posicionamiento alguno. Ni siquiera lo hace en aquel momento el propio Salomon. Más clara es aún la imposibilidad de actuación del señor Ford, que cede al sistema ante las presiones de sus propias deudas, a pesar de su benevolencia, y entrega a Salomon para saldarlas. Pero es solo un personaje exterior al contexto, el canadiense Samuel Bass, hace suya la causa de Salomon como puesta en práctica de su concepto de justicia. De su boca salen frases como: lo que es bueno y justo lo es para todos, blancos y negros por igual. A los ojos de Dios, ¿cuál es la diferencia? Estos esclavos son seres humanos. Samuel Bass encarna la apelación a un derecho natural, divino, anterior a la norma positiva por la que se rigen los humanos y que es la que debe inspirar al legislador en la búsqueda de la justicia. Trae a colación además el universalismo de la condición humana bajo el paraguas de un mismo Dios. Bass supera su miedo y escribe una carta determinante para la liberación de Salomon. Si los blancos son más reacios al cambio por miedo, limitaciones en su actuación o mero beneficio de la situación, podríamos pensar que los negros, que sufren las injusticias, podrían actuar en bloques sin fisuras. A ellos se les ha privado de derechos, sus capacidades han sido limitadas de una forma exógena que ha supuesto un impedimento intencionado y humano, lo que Isaiah Berlin denomina libertad negativa. En su comentario sobre la justicia, Nancy Fraser afirma que la injusticia es un asunto de victimización. Son las víctimas quienes, privadas de un derecho, tienen conciencia de la injusticia que recae sobre ellas. ¿Es esta visión de lo injusto uniforme invita a una misma reacción? En los primeros momentos del cautiverio, aún en el barco, una esclava es sacada de la bodega por uno de los tratantes para violarla. Testigo de las intenciones, el esclavo que actúa es apuñalado y posteriormente su cadáver es tirado al mar. Cuando Salomón propone organizar un motín en el barco, otro compañero le hace saber la división de intereses. Quienes la acompañan han sido siempre esclavos y tienen tan asumida su condición que no se rebelarán. Dice: los demás son inútiles. Nacidos y criados como esclavos, ninguno tiene agallas para luchar. En palabras de Fraser, la indignación solo es posible
cuando los explotados tienen acceso a los esquemas interpretativos que les permiten entender su situación. Esta primera característica de la inacción frente a lo injusto da paso inmediatamente a una segunda en la que participan todos, el individualismo de la supervivencia. Ya en las galeras, otro esclavo dice: si queremos sobrevivir, tenemos que agachar la cabeza. Es el mismo esclavo que momentos después se marcha sin mirar atrás al ser reconocido en el puerto por el amo que lo había dejado en libertad. Sobrevivir significa adaptarse a la situación, no luchar contra lo establecido, ser testigo y víctima de la inexistencia de derechos, conseguirse el favor de los amos y contribuir al castigo de los tuyos si fuera necesario. En la búsqueda del reconocimiento, que no deja de ser el logro de cierta cuota de libertad, Solomon Northup se desenvuelve bien con sus conocimientos de ingeniería durante el tiempo que trabaja para Ford, que le regala un violín. Lo vuelve a hacer en la plantación de Epps, donde siempre es sospechoso de conspirar, pero donde es forzado a blandir el látigo repetidas veces sobre Patsy para salvar su propia vida. Igualmente en la plantación vecina, a la que es cedido mientras se pasa la plaga de gusanos. Entre todos los personajes, es Harriet Shaw el que resulta más pragmático. Ha podido acceder a una vida tranquila como esposa del señor Shaw después de años de ser abusada como su esclava preferida. Ahora ella tiene esclavos que le sirven y, viendo la similitud de su pasado con el de Patsy, recomienda a esta dejar que Epps abuse de ella como garantía de supervivencia. En otro contexto, Solomon diría: yo no quiero sobrevivir, quiero vivir. Este quiero vivir de Northup constituye una noción diferente a la supervivencia. Supone ser el amo de uno mismo, ser autónomo, un sujeto capaz de señalar su propio destino y no un mero objeto. Pero ante la imposibilidad de serlo, solo queda la adaptación en la interacción con los otros dentro del sistema injusto y la fortificación interior. La ciudadela, como la llamaría Berlin, sea a través de la identificación con quien controla, quizás más patente en el caso de Harriet Shaw, o a través de los símbolos comunitarios de una lucha diaria cuyo desenlace se aplaza, como ocurre en la película cuando Solomon Northup se une finalmente a los cánticos de los esclavos. Ayudado por Bass, Northup recobra su libertad 12 años después. Aunque las situaciones en la película son suficientemente descriptivas de la desigualdad y la injusticia, sus mensajes finales nos dejan aún más pensativos. Solomon Northup llevó a juicio a los responsables de su rapto. Como en la capital del país no se podía testificar contra los blancos, perdió la demanda contra el esclavista James Birch. Tras largos procedimientos legales, sus secuestradores Hamilton y Brown también eludieron el juicio. A Northup solo le quedó el recurso a la permanencia de su testimonio sobre el papel con la publicación de su autobiografía, adaptada al cine más de un siglo después como acicate de las conciencias. Solomon recuperó su libertad, pero dentro de un sistema que seguía siendo injusto por diferenciarlo de un blanco y no otorgarle acceso a la justicia material. Un segundo capítulo en nuestra reflexión que dejamos apuntado aquí. ¿Es válida una libertad nominal que no cuente con un sistema de defensa y protección? Si la libertad de uno depende de constricciones comunes a todos, ¿cómo es posible que determinadas categorías de personas no estén sujetas a las mismas? Un sistema de protección de derechos tardío y no restaurativo no puede defender la libertad, y una libertad sin los recursos adecuados para protegerla nace mermada.